Arqueólogos afirman que los escritos en una antigua tablilla confirman que hubo un diluvio global y un arca que llevó animales. Después de muchos años de búsqueda, la gente dice que el arca de Noé, mencionada en la Biblia, ha sido encontrada en Turquía. Durante décadas, arqueólogos y expertos han estado buscando los restos de esta interesante estructura de madera. Los cristianos están celebrando el reciente descubrimiento del arca debido a su importancia en la Biblia y en la historia en general. Pero dejando de lado la emoción por el descubrimiento del arca, esto ni siquiera es la noticia más grande. Algo aterrador ha sido descubierto dentro del arca que ha sorprendido a todos los religiosos. Y no comprenderás la realidad de esto hasta que veas lo que sigue. Capítulo 1. El arca perdida, cerca de la frontera entre Irán y Turquía. Ha habido un gran descubrimiento en arqueología que ha hecho que la gente de todo el mundo hable y se pregunte. Un grupo llamado el Equipo de Investigación del Monte Ararat y el Arca de Noé, formado por personas de universidades turcas y americanas, ha estado excavando cuidadosamente en un lugar llamado la Formación Durupinar. Este lugar está compuesto principalmente de un tipo de roca llamada limonita, y las historias locales han dicho durante mucho tiempo que podría ser lo que queda del Arca de Noé, una famosa historia en los libros sagrados del cristianismo, judaísmo e islam. El sitio de Durupinar en Turquía está llamando mucho la atención porque tiene forma de barco y es aproximadamente del mismo tamaño que se dice que tenía el Arca de Noé en la Biblia. Si lo mides como lo hacemos en los Estados Unidos, tiene unos 515 pies de largo, 85 pies de ancho y 49 pies de alto. Las cosas que encuentras en el sitio son muy antiguas, de entre 5000 y 3000 a.C. Durante cientos de años, la gente ha estado tratando de encontrar el Arca de Noé. Han contado muchas historias y creído haberla encontrado varias veces. El monte Ararat es donde la Biblia dice que el arca terminó. Y mucha gente ha ido allí a buscarla. Han encontrado trozos de madera, visto grandes estructuras que parecen un barco, e incluso tomado fotos desde el aire que los hacen pensar que el arca está allí. La Biblia dice que el arca fue el barco más grande hasta el siglo XIX. Algo así como los enormes barcos que tenemos hoy que cruzan océanos. Pero las personas que estudian ciencia y cosas antiguas son cautelosas con estas historias. Mucha gente en el cristianismo occidental cree que el arca terminó en el Ararat. Pero la prueba no es clara. Con el tiempo, se han contado diferentes historias. Algunas historias antiguas dicen que aún quedan restos del arca. Pero otras, como la de un hombre llamado Petachia de Regensburg, dicen que el arca se ha desintegrado en los siglos XVIII y XIX. Exploradores como James Brass añadieron a la historia. Dijeron que encontraron madera en lo alto del monte Ararat, que podría ser del arca. Pero algunas personas no están tan seguras. Dicen que esto no es suficiente prueba y las cosas encontradas en el suelo y estudiadas por científicos no han mostrado realmente que el arca estaba allí. Las cosas nuevas encontradas en el sitio de Durupinar hacen que la búsqueda del Arca de Noé sea aún más interesante. Con nuevas tecnologías y equipos de diferentes países trabajando juntos, han encontrado cosas que podrían ser de la época del gran diluvio en la historia del Arca de Noé. Pero las personas que estudian estas cosas siguen siendo muy cautelosas. Dicen que necesitamos estudiar más y revisar todo cuidadosamente antes de poder decir con certeza que este lugar tiene algo que ver con el famoso arca. Al caer el crepúsculo, el arca masiva susurró sus secretos a aquellos dispuestos a escuchar. Capítulo 2. El guardián de secretos. Un proyecto muy grande e inusual se está llevando a cabo en cierta área de Kentucky. Un hombre llamado Canham, que inició y lidera un grupo llamado Respuestas en Génesis, está a cargo de hacer un parque temático. Este no es un parque temático cualquiera. Está construido alrededor de una enorme réplica del Arca de Noé y se llama el Encuentro del Arca. El parque es realmente grande, cubriendo 800 acres, lo cual es incluso más terreno que Disneyland. Cada año, aproximadamente 1.5 millones de personas visitan este lugar en el norte de Kentucky. El arca en sí es una pieza increíble de trabajo de construcción moderna. Está hecha para ser tan grande como dice la Biblia. El Arca de Noé medía 510 pies de largo, 85 pies de ancho y 51 pies de alto. Pero hay más que ver que solo el arca. Dentro, hay 3 niveles donde la gente puede ver exhibiciones detalladas.
Estas exhibiciones buscan hacer que la gente sienta que ha retrocedido en el tiempo a cuando vivía Noé. Muestran cómo podría haber sido el mundo antes del gran diluvio, cómo podrían haber vivido Noé y su familia dentro del arca, y qué pasó después del diluvio. La idea completa es hacer que la historia del arca de Noé sea algo que puedas ver, escuchar y recorrer, no solo leer. Kenan tiene grandes planes para el encuentro del arca. Quiere seguir haciéndolo más grande y mejor. Planea construir una réplica de la Torre de Babel y un modelo de cómo podría haber sido Jerusalén cuando Jesús estaba allí. La parte de la Torre de Babel es especialmente emocionante porque tendrá un paseo similar a la mansión encantada en Disney. La gente se sentará y será llevada a ver diferentes escenas. El encuentro del arca es un lugar donde siempre hay algo nuevo sucediendo, cada año añaden cosas nuevas para que la gente vea y haga. Hay un lugar interior donde puedes acariciar animales, hermosas luces para ver en Navidad e incluso un lugar donde puedes caminar y ver pájaros volando sobre ti. El parque también hace mucho trabajo detrás de escena. Cultivan plantas en agua sin suelo, lo que se llama hidroponía. Y tienen lugares donde las personas que trabajan allí solo una parte del año pueden quedarse. Crear el encuentro del arca no ha sido fácil. Ha habido problemas de dinero, muchas discusiones con personas con diferentes opiniones y mucha planificación cuidadosa. Para hacer realidad esta gran idea, se tuvo que invertir mucho dinero. Tuvieron que vender bonos especiales. Y el gobierno local ayudó dando exenciones fiscales y mejorando el área para todos los visitantes que vienen. Mientras tanto, cerca del monte Ararat, un nuevo descubrimiento estaba a punto de sacudir antiguas creencias. Capítulo 3. La montaña Mesa. La idea de David Alan Dell sobre donde terminó el arca de Noé es diferente de la historia habitual sobre el monte Ararat. Él cree que aterrizó en una montaña llamada Masú o Mesa, 17 millas al sur del monte Ararat. Dale cree, basándose en el uso de palabras y en historias de textos antiguos como la epopeya de Gilgamesh, que el arca aterrizó primero en esta montaña en un lugar alto a 7.400 pies de altura. Él piensa que Noé y su familia construyeron la primera ciudad después del gran diluvio, llamada Mesa Naxuan, justo allí, usando partes del arca. Pero a medida que pasaba el tiempo, cosas como terremotos y lluvias hicieron que el arca se moviera montaña abajo y dejó marcas en el camino. La idea de Dale es muy detallada. Él cree que las personas que sobrevivieron al diluvio usaron lo que quedaba del arca para construir sus nuevos hogares. Usaron la madera del arca para hacer sus casas y el alquitrán pegajoso para evitar que sus techos gotearan. Los nombres de los lugares alrededor de allí, como Mesa, que significa sacado del agua, y Naxuan, que la gente piensa que significa Sión de Noé, parecen contar partes de la historia del arca. También hay algo especial sobre la montaña. Tiene dos picos que parecen una pared llamada el Muro del Cielo. Esto se menciona en la epopeya de Gilgamesh y se piensa que es donde aterrizó primero el arca de Noé. Dale encontró algunas pruebas para su teoría cuando exploró el área en 1996 y 1997. Encontró lugares antiguos donde vivía gente y vio el Muro del Cielo en el lugar alto donde él cree que aterrizó el arca. La forma en que los nombres de los lugares alrededor de la montaña Masurtak se encajan parece apoyar la historia de que el arca aterrizó allí. Dale también miró viejas imágenes y estatuas que muestran personajes de la historia del Génesis en la Biblia, especialmente enfocándose en una mujer llamada Naama, que está vinculada a la montaña donde se cree que aterrizó el arca. Él cree que estas viejas obras de arte conectan historias antiguas con la historia del arca y la Biblia. Mientras la idea de Dale es muy interesante y tiene muchos detalles y razones para su teoría, es solo una de muchas ideas sobre dónde podría haber terminado el arca de Noé. Teo tiene mucha evidencia y su pensamiento tiene sentido, los científicos aún no están completamente seguros. Y dicen que necesitamos estudiar más y mirar todo más de cerca antes de que realmente podamos decir si estas ideas son verdaderas o no. Cuando se trata de descubrir cosas de hace mucho tiempo, especialmente cuando están conectadas a viejas historias y creencias de la gente, es importante ser muy cuidadoso y revisar todo muy minuciosamente. Secretos susurrados desde la montaña Mesa prometen revelar una historia perdida en el tiempo. Capítulo 4. Una disputa eterna. La historia del arca de Noé es una historia que tanto las tradiciones judía como cristiana comparten.
Pero la forma en que la gente entiende y acepta su historia y significado religioso ha sido a menudo diferente. Esto ha llevado a muchas discusiones y los investigadores e historiadores investigan el pasado, buscando pistas que puedan apoyar o desafiar las interpretaciones tradicionales de estas historias. A medida que se hacen nuevos descubrimientos y se cuestionan viejas suposiciones, el diálogo entre el judaísmo y el cristianismo con respecto a su herencia compartida pero distinta evoluciona. Esta interacción dinámica refleja la búsqueda humana más amplia de significado, conexión con el pasado y comprensión de los textos sagrados que han guiado estas religiones durante siglos. Además, las discusiones religiosas también cubren cómo la gente entiende la idea de los pactos en los escritos sagrados. La palabra pacto se entiende y traduce de muchas maneras diferentes en la Biblia hebrea, parte de la fe judía, y en el Nuevo Testamento, parte de la fe cristiana. Esto muestra cómo la conexión entre estas dos religiones ha cambiado y desarrollado durante un largo tiempo. Este tema no solo trata sobre el lenguaje o las ideas religiosas. También trata sobre cuestiones más grandes. Estas incluyen cuán conectadas están las creencias cristianas con las tradiciones judías y si las promesas de Dios están destinadas para todo tipo de personas y para todos los tiempos. El debate alrededor del término pacto destaca la profundidad y complejidad de los textos religiosos y cómo diferentes grupos los interpretan. Plantea importantes preguntas sobre cómo se ven hoy los acuerdos pasados entre Dios y la gente. ¿Son estos acuerdos destinados a durar para siempre o cambian a medida que pasa el tiempo y surgen nuevas situaciones? Además, ¿quién está incluido en estos acuerdos? ¿Es solo un grupo específico de personas o todos? Estas preguntas no son fáciles de responder. Necesitan una comprensión profunda de las enseñanzas religiosas, una apreciación de los contextos históricos y una disposición a ver las cosas desde diferentes perspectivas. Los líderes religiosos, eruditos y creyentes pasan mucho tiempo estudiando, discutiendo y a veces incluso argumentando sobre estos temas. Miran textos antiguos, comparan diferentes traducciones y tratan de entender las intenciones y situaciones de las personas que escribieron estos textos. Hace mucho tiempo, en un choque de fe, apareció un secreto sorpresa que podría cambiar lo que sabemos. Capítulo 5. La búsqueda más larga. La historia del Arca de Noé es famosa en todo el mundo, pero no es la única historia sobre un gran diluvio. Diferentes culturas tienen sus propias historias de inundaciones, y aunque cada una tiene detalles especiales, todas comparten algunos temas comunes. El Génesis de Eridu, que proviene de Mesopotamia, es una de las historias de inundaciones más antiguas. La gente piensa que influyó en otras historias de inundaciones en esa área, como la historia de la inundación de Gilgamesh y la historia de la inundación del Génesis en la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento cristiano. Estas historias destacan la importancia de ser agradecido, recordar de dónde vienes y mostrar respeto y humildad hacia los dioses. Cuando miramos las historias de inundaciones de China y Egipto, encontramos personajes como Nuwa y el dios Sol Ra desempeñando roles importantes en causar grandes inundaciones o sobrevivir a ellas. En estas historias, solo unas pocas personas sobreviven a la inundación y a menudo tienen alguna tarea especial o ayuda de los dioses para reiniciar la raza humana. Encontramos ideas similares en historias de la antigua Grecia, donde Deucalión y Pirra son salvados por un cofre que termina en una montaña alta, y en la antigua Hawái, donde Nu construye una gran canoa para escapar de una gran inundación y termina en Mauna Kea. La epopeya de Gilgamesh, que es una de las historias más antiguas que conocemos, cuenta las aventuras de Gilgamesh e incluye una historia sobre una inundación que es muy parecida a la historia de Noé. Ambas historias hablan de los dioses decidiendo deshacerse de los humanos, eligiendo una familia para sobrevivir, construyendo un gran barco y salvando animales. Pero también hay diferencias que muestran las diferentes culturas y creencias religiosas de donde provienen estas historias. Por ejemplo, la historia de Noé dice que él sobrevive porque es una buena persona, mientras que la historia de Gilgamesh dice que Utnapishtim sobrevive porque es sabio y los dioses lo favorecen. Otra historia antigua de inundación es la epopeya de Atrasis, que fue encontrada en el siglo XIX. Es incluso más antigua que la historia de Gilgamesh y comparte muchas partes iguales con la historia de Gilgamesh y la historia de Noé. Estas incluyen que los dioses están enojados, personas sobreviven y el mundo comienza de nuevo después de una gran inundación. La historia de Atrasis y la historia de la inundación del Génesis tienen mucho en común,
como una advertencia sobre la inundación 7 días antes, construir un barco y enviar pájaros para encontrar tierra seca después de la inundación. Estas historias de inundaciones de diferentes lugares y tiempos se entrelazan en una rica colección de cuentos. Aunque provienen de diferentes culturas y tienen sus propios detalles únicos, todas hablan sobre el poder de los dioses, la supervivencia de unas pocas personas y un nuevo comienzo después de un gran desastre. Esto nos muestra que la idea de una gran inundación que arrasa el mundo y comienza de nuevo es un tema que muchas culturas han pensado y contado. Historias sobre la búsqueda de la humanidad bajo las estrellas insinuaban descubrir nuestras raíces más profundas. Capítulo 6. Una historia verdadera. Durante muchos años, la historia del Arca de Noé ha capturado la imaginación de personas en todo el mundo, mezclando elementos de leyenda, fe y relatos históricos. La historia de la Biblia sobre el Arca de Noé es la más famosa. Pero las sociedades antiguas como las de Mesopotamia, China, Egipto y Grecia también tienen sus propias historias sobre grandes inundaciones. Estas historias podrían apuntar a una memoria común de una gran inundación en el pasado, o una forma natural humana de dar sentido a los grandes desastres contando historias sobre ellos. En Mesopotamia, escritos antiguos como el Génesis de Eridu y la Epopeya de Gilgamesh comparten historias que son muy similares a la historia bíblica de Noé. Hablan de una gran inundación, una persona o familia elegida para reiniciar la humanidad y un barco que los salva a ellos y a diferentes tipos de animales. Estos cuentos se centran en la idea de que los dioses juzgan a los humanos, la importancia de comportarse bien y la vida comenzando de nuevo. Otra historia antigua de Mesopotamia, la Epopeya de Atrahasis, añade más detalles a la historia de la inundación. Explica por qué ocurrió la inundación y lo que los dioses pensaban sobre los humanos en ese momento. Aunque estas viejas historias tienen partes similares, la forma en que la gente las entiende y los mensajes que obtienen de ellas son diferentes. Esto muestra la rica variedad de formas en que las sociedades humanas han intentado dar sentido a la naturaleza y a la idea de la voluntad de un poder superior. Lo que es interesante es que hay señales reales en la historia de la Tierra de grandes inundaciones que ocurrieron. Por ejemplo, la inundación del Mar Negro es un evento bien conocido donde el nivel del mar subió y causó una gran inundación hace unos 7500 años. Este evento y otros, como la inundación del mar Mediterráneo y los cambios en los valles de los ríos en la antigua Mesopotamia, podrían ser los eventos reales detrás de estas historias de inundaciones y podrían explicar por qué tantas culturas diferentes tienen estas historias. Aunque no hemos encontrado pruebas de una inundación tan grande como la que se describe en la historia del Arca de Noé en todo el mundo, es posible que grandes inundaciones en ciertos lugares hace mucho tiempo hayan inspirado estas historias duraderas. Ya sea que estas historias se basen en eventos reales o no, siguen siendo una parte importante de la cultura humana. Muestran cómo nuestros antepasados intentaron entender y dar sentido al mundo en el que vivían. La historia del Arca de Noé ocupa un lugar especial en los escritos religiosos y las leyendas antiguas, mostrando su importancia en diferentes culturas. En la Biblia, Noé se muestra como un hombre bueno a quien Dios elige para construir un arca. Este arca salva a una pareja de cada tipo de animal, junto con la familia de Noé, de una inundación enviada por Dios para limpiar la tierra de sus malas acciones. Esta historia no solo trata sobre la fuerte fe de Noé, sino también sobre un nuevo comienzo para las personas y la continuación de la vida. Cada nueva pista desdibuja la línea entre la leyenda y el hecho, acercándonos más a la verdad. Capítulo 7. Un patrimonio religioso. La historia de Noé y su arca es una parte clave de las enseñanzas religiosas, ofreciendo lecciones sobre la fe, la obediencia y la relación entre los humanos y lo divino. Es una narrativa que ha sido transmitida a través de generaciones, resonando con las creencias espirituales de las personas y su sentido de moralidad y justicia. La presencia duradera de la historia en diversas formas de arte, literatura y expresiones culturales refleja su profundo impacto en el pensamiento humano y la sociedad. Además, la historia del Arca de Noé sirve como un puente entre el pasado y el presente, conectando a las personas modernas con su herencia ancestral. Proporciona una ventana al mundo antiguo, permitiendo a las personas explorar las creencias, valores y luchas de sus antepasados. A través de esta historia, los individuos pueden reflexionar sobre los temas universales de la supervivencia, la redención y la resiliencia del espíritu humano ante la adversidad.
La historia del Arca de Noé a menudo se representa como un barco enorme construido con medidas específicas, conocidas como codos, y hecho según un plan divino. La historia entra en gran detalle sobre cómo se hizo el arca, incluyendo de qué estaba hecha y cómo era el interior. Esta no es solo una historia sobre la construcción de un gran barco, también es un símbolo de esperanza y una fuente de luz durante los tiempos oscuros y aterradores del diluvio. Este cuento de Noé y su gran barco es similar a otras historias de inundaciones de lugares antiguos como Mesopotamia, Grecia y Egipto. Estas historias generalmente hablan de una gran inundación causada por los dioses, una persona o familia elegida para reiniciar la humanidad y un barco o arca especial hecho para salvarlos. El hecho de que este tipo de historia aparezca en tantas culturas diferentes podría significar que hay una comprensión compartida o memoria de grandes inundaciones de hace mucho tiempo. Podría ser que estas historias se basen en inundaciones reales que ocurrieron, como la inundación del Mar Negro, que fue hace unos 7500 años. Lo realmente interesante es que la historia de Noé en la Biblia es muy parecida a la epopeya de Gilgamesh, una historia mucho más antigua de Mesopotamia. Ambas historias cuentan sobre dioses que están enojados con las personas, la construcción de un gran barco para sobrevivir a una inundación y enviar pájaros para buscar tierra seca. Cuando la gente encontró la epopeya de Gilgamesh y vio lo similar que era a la historia de Noé en la Biblia, les hizo pensar de manera diferente sobre de dónde venía la historia de Noé. Sugirió que estas antiguas historias de inundaciones podrían estar todas conectadas o haber influido unas a otras de alguna manera. Las similitudes entre el Arca de Noé y la epopeya de Gilgamesh abren muchas preguntas sobre cómo se comparten y cambian las historias a lo largo del tiempo. Parece que estas historias de inundaciones podrían ser una forma en que diferentes culturas hacen sentido de las grandes, aterradoras inundaciones que experimentaron o de las que oyeron hablar. Estas historias ayudan a las personas a entender su mundo y a lidiar con los miedos y las incertidumbres que vienen con grandes desastres como las inundaciones. Además, estas historias de inundaciones podrían ser más que solo una forma de explicar desastres naturales. También enseñan lecciones importantes sobre cómo las personas deben vivir, cómo deben tratarse entre sí y cómo deben respetar el poder de la naturaleza y lo divino. En estas historias, la inundación a menudo viene porque los dioses están descontentos con el comportamiento de las personas. La persona o personas que sobreviven a la inundación, como Noé en la Biblia o Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh, suelen ser salvados porque son buenos de alguna manera. Esto envía un mensaje sobre el valor de ser bueno y hacer lo correcto. El arca, conocida por tener 3 niveles y muchas habitaciones grandes, fue un hogar para todo tipo de animales. A medida que las aguas del diluvio subían, el arca flotaba sobre el mundo inundado, convirtiéndose en un símbolo de esperanza. Después de que llovió sin parar durante 40 días, Noé soltó una paloma, que luego volvió con una hoja de olivo, mostrando que la vida estaba comenzando a regresar. Cuando el agua finalmente bajó, Noé, su familia y los animales salieron del arca y pisaron tierra firme. Dios luego mostró un arco iris como una promesa, diciendo que nunca volvería a inundar toda la tierra. La historia del Arca de Noé es muy importante por sus lecciones religiosas, históricas y morales. Es un símbolo de la bondad de Dios, el valor de la vida y la necesidad de proteger todo tipo de seres vivos. Mientras nadie sabe qué pasó con el arca después del diluvio, las excavaciones recientes en Turquía han hecho que la gente se interese mucho y haga muchas conjeturas. El monte Ararat especialmente ha sido el centro de muchas búsquedas del arca. El proyecto de escaneo del Arca de Noé, que utiliza escaneo 3D de alta tecnología, ha encontrado algo grande en las montañas de Turquía. Este descubrimiento ha hecho que tanto las personas que estudian la Biblia como los científicos estén muy curiosos debido a su forma especial en la Tierra. Encontrado por primera vez en 1959 por Ilan Durupinar, un capitán del ejército turco, este lugar ha hecho que la gente se pregunte y lo estudie durante mucho tiempo. Las personas que trabajan en el proyecto de escaneo del Arca de Noé han encontrado una forma en las montañas de Turquía que encaja muy bien con la descripción del Arca de Noé en la Biblia. El Instituto de Búsqueda y Exploración de Arqueología Bíblica piensa que el arca podría haber terminado en el monte Elburz, una montaña que va desde Armenia hasta Afganistán. Esta idea proviene de encontrar lo que parecían ser viejos pedazos de madera de mar y criaturas marinas muy altas en el área.
Estos hallazgos son muy interesantes porque sugieren que estos lugares, que ahora están altos y lejos del mar, podrían haber estado una vez bajo un enorme mar u océano. Esto apoya la historia de un gran diluvio como se cuenta en la Biblia. El significado de estos descubrimientos es enorme. No solo es importante para las personas interesadas en la religión y la historia, sino también para entender cómo han cambiado la Tierra y el clima de la Tierra a lo largo del tiempo. Si los hallazgos del proyecto de escaneo del Arca de Noé resultan ser verdaderos, podrían vincularnos directamente con una de las historias más conocidas y duraderas del pasado. Esto nos daría conocimiento sobre el pasado que mezcla fe, historia y ciencia. Sin embargo, la madriguera del conejo es aún más profunda. Capítulo 8. La autoridad de Dios. Leonard Simmons, un soldado británico, reunió muchos objetos antiguos mientras estaba en Irak después de la Segunda Guerra Mundial. Entre estos había una tablilla especial de Asiria que da una imagen diferente del Arca de Noé, haciendo que la gente cuestione la imagen usual del arca. Según este antiguo escrito, el arca no tenía la forma familiar de barco que usualmente pensamos. En cambio, era redonda, como los coracles que se usaban mucho en los ríos de Mesopotamia. En aquel entonces, estos barcos redondos eran realmente buenos para atravesar las aguas salvajes del diluvio, mostrando la astucia de la gente que vivía hace mucho tiempo. Esta tablilla de 4000 años de antigüedad ha traído nuevos y emocionantes conocimientos sobre la historia del Arca de Noé, insinuando que esta conocida historia podría haber sido influenciada por historias de inundaciones más antiguas de la antigua Mesopotamia. Irving Finkel, quien trabaja en el Museo Británico, se dio cuenta de lo importante que era esta tablilla y tradujo lo que estaba escrito en ella. La historia. En esta tablilla es muy similar a la historia de Noé de la Biblia. Incluso dice que los animales subieron al arca de 2 en 2. Este descubrimiento no solo ofrece una nueva forma de pensar sobre cómo era el arca, también nos muestra cuánto tiempo hace que la gente comenzó a contar historias y a transmitir su conocimiento de una generación a otra. El trabajo de Finkel con esta tablilla llevó a más investigaciones sobre la historia. E incluso hubo planes para construir el arca de nuevo. Esta combinación de fe y ciencia nos da un vistazo a nuestra historia compartida y muestra cómo las viejas historias todavía tienen un gran impacto hoy en día. Es un recordatorio de los grandes temas que todos atravesamos, siendo salvados, obteniendo otra oportunidad y siempre buscando la bondad de Dios. Es por eso que la historia del Arca de Noé va más allá de una sola religión. Toca a personas de todo tipo de orígenes y creencias y sigue dándonos lecciones sobre la fe, seguir lo que es correcto y el amor eterno del Creador. ¿Cómo da forma esta mezcla de atracciones modernas y misterios antiguos a nuestra comprensión de la historia, la creencia y la búsqueda del conocimiento? ¿Qué revelará el próximo capítulo de este cuento milenario? Si estás intrigado por esta búsqueda a través del tiempo y la creencia, no olvides dar me gusta y suscribirte para más viajes cautivadores a nuestro pasado. Comparte tus pensamientos y teorías en los comentarios. Desenredemos estos misterios juntos. ¿Cómo cambian estas historias lo que pensamos sobre la historia y la creencia? ¿Qué descubriremos a continuación? Dale me gusta y suscríbete y haz clic en este siguiente video para sumergirte aún más.